Quiero decirles una cosa. Joan Manuel Serrat juega un papel musical muy importante, pero muy importante en mi vida. Él es 11 años mayor que yo. Tiene 82. Cuando yo tenía 16, él tenía 27. Y iba a México, así era él. Yo era más jovencito. En Bellas Artes. Todos los años tenía sus conciertos en Bellas Artes. Todos los años íbamos desde el tercer piso de Bellas Artes, pero no teníamos para pagar más. Íbamos todos a oír a Serrat. Era un ritual indispensable oír a Serrat, comprar los discos de Serrat. Yo, que siempre he amado la poesía desde que era muy pequeñito, que escribo poesía, que de pronto hiciera el homenaje a Antonio Machado, que yo decía, ve qué maravilla, y aprendíamos las canciones y cantábamos Caminante no hay camino millones de veces, y yo aprendí a tocar la guitarra y tocaba Caminante no hay camino, que era la más fácil de todas, ¿no? Serrat no es musicalmente muy complicado, la complicación la metían generalmente quienes trabajaban con él, como Ricard Miralles, un grandísimo pianista. Pero entonces, cuando tú te enamorabas, tenías canciones de Serrat, ¿no? Y cuando te desenamorabas y te separabas, estaba yo pensando el otro día en una que me gusta mucho, que es Cuando te vayas. Tenías las canciones de Serrat. Luego ya mayor, pues yo tuve a mi primera hija, ¿no? Y en ese año sacó un disco Serrat donde venía una canción que se llamaba En agosto de parto, o que tenía la frase En agosto de parto. Mi hija nació el 6 de agosto, mi primera hija. Pues Serrat me había hecho la canción a mí. Yo usé esa canción para hacerle un pequeño audiovisual a mi hija sobre su llegada a este mundo, ¿no? Cuando Serrat se tuvo que quedar en México porque fue un refugiado tardío del franquismo, pues se quedó y lo aplaudíamos un montón. Y siempre he estado cerca de Serrat. Pero ahora estoy en desacuerdo con Joan Manuel Serrat. ¿Qué pasó? Bueno, el otro día hizo un video de 4 minutos Joan Manuel Serrat sobre la tercera edad, sobre la edad. Él es un hombre de 82 años y entonces se puso a hablar sobre la vejez en unas jornadas sobre el colectivo de la tercera edad, que yo no veo como un colectivo, o sea, porque no lo es. El que tengamos una edad avanzada, que yo tengo 71 años, no quiere decir que yo esté en el mismo nivel que otras personas de 71 años que tienen problemas de salud mucho más graves, problemas cognitivos que yo afortunadamente todavía no tengo y espero nunca tener, que tienen problemas familiares de otro tipo, que tienen problemas sociales de otro tipo. La mayoría estarán jubilados, yo no tengo planes de jubilarme. No nos veo como un colectivo, no, y habrá gente muy simpática, muy agradable, muy buena y muy linda, y habrá gente que no, que son verdaderas ratas, lo han sido desde pequeños y ya. Entonces yo veo a la gente de la tercera edad como personas, como individuos. Por supuesto hizo Serrat bien cuando dijo que se rebelaba contra un mundo donde se identifica a los viejos con la falta de capacidad, de talento, de preparación. A mí no hay nada que me toque más las narices que por mi edad me empiecen a tratar como si fuera yo imbécil, ¿no? Primero certifica que soy imbécil o que he perdido capacidad cognitiva, memoria. Lo de los nombres me pasa desde los 20 años, ni se preocupen. Que he perdido capacidad cognitiva, que estoy gaga, y entonces ya me tratas como si estuviera gaga. Pero si no, trátame normal. Del mismo modo que una persona de 20 años, cuando descubres que tiene un problema cognitivo, la tratas de manera distinta. Es decir, no me trates como tonto por viejo, sino por tonto. O no me trates como discapacitado intelectual por viejo, sino por discapacitado intelectual, como lo harías a los 20, 30, 40, 50 o 60. Es decir, generalizar sobre la edad es tan infinitamente bobo como generalizar sobre otros aspectos del ser humano. Es que los jóvenes son así. No es cierto. Los jóvenes son muy distintos. No, pero todas las mujeres de tal ciudad son así. No es cierto. No, es que todos los gitanos son... No es cierto. Vamos haciéndonos la idea de que no es cierto. Somos 8.300 millones de seres humanos y salvo 125 millones de gemelos y triates,
quedan 8.175 millones de seres humanos que todos somos genéticamente diferentes. Eso en cuanto al origen genético. En cuanto a nuestra experiencia vital, que hace que se exprese o no la genética, somos incluso mucho más diferentes. No todos los que van a la guerra van igual ni regresan igual. Entonces, pero dice Serrat, dice que no está de acuerdo con los viejos se les margine porque consumen menos o tienen menos necesidades. Y allí empecé yo a decir, Juan Manuel, estás haciendo una generalización inaceptable. Te pongo solo un ejemplo. La gente de mayor de edad, así como nosotros, tú un poco más que yo, los mayores de 55 dan cuenta del 41% de las noches de hotel en la gran mayoría de las regiones de alto turismo. Pero los que más gastan haciendo turismo son los mayores de 65, según un estudio de Eurostat. Un estudio que yo no estoy especulando, lo tengo aquí, espera. Tenía yo el estudio de Eurostat, se me olvidó ponerlo, pero ahora mismo lo encuentro. No es cierto, no lo tengo. Sí, este estudio de Eurostat sobre las tendencias del turismo y la edad. Es decir, Joan Manuel, queridísimo Joan Manuel Serrat, no hables sin datos. Los mayores consumen a veces mucho más que los más jóvenes. Tienen mayor acceso a ingreso disponible. A los 40 estás manteniendo a tus hijos. A los 71, pues a lo que seas yo, no estás manteniendo a tus hijos. Es decir, que el propio Joan Manuel Serrat está cayendo en algunas de las contradicciones y generalizaciones que dice lamentar. Pero vamos a lo que no estoy para nada de acuerdo con mi querido, admirado, respetadísimo Joan Manuel Serrat. Dice así. Somos un colectivo que aún tiene mucho que aportar. Que no nos hagan invisibles, que escuchen y respeten nuestras preferencias, que empaticen con nuestros problemas y con nuestras dificultades, que nos tengan en cuenta en sus decisiones. Hacer otra cosa sería tirar piedras al tejado propio. No sé, estamos infantilizando al anciano. Porque todo lo que dice aquí Joan Manuel Serrat es aplicable a las personas de todas las edades. Los viejos somos un colectivo que tiene mucho que aportar, y los jóvenes, y los niños, y los adultos jóvenes, y los adultos de edad mayor, todos tienen mucho que aportar. Que no nos hagan invisibles. No hay que hacer invisibles a los niños, a los adolescentes. Tenemos una facilidad para hacer invisibles a los adolescentes, hacer invisibles a los jóvenes. Tú eres joven, tú no tienes experiencia, no, tu opinión vale pito. No los hagamos invisibles. Escuchémoslos y respetémoslos. Y respetemos sus preferencias, sí, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los viejos, de los más jóvenes, de los niños incluso. Que empaticen con nuestros problemas y nuestras dificultades. Claro, a cualquier edad necesitamos empatizar con los problemas y dificultades que tienen los jóvenes, que tienen los estudiantes, que tienen los que empiezan a trabajar, que tienen los que trabajan en distintas cosas a distintas edades, hombres, mujeres y quimeras. Que se les tome en cuenta, que se les tenga en cuenta en sus decisiones. Sí, a todos. No haría yo una excepción con los mayores, porque él dice hacer otra cosa sería tirar piedras en el tejado propio. Sí, y pasa cuando no haces caso de los adolescentes, y pasa cuando no haces caso de los adolescentes, cuando los desprecias, cuando los haces menos, cuando no los asumes como humanos plenos. Pero no me digas que eso hay que hacérselos a los pobrecitos señores mayores que peinan canas y están arrugaditos. Porque ya, pobrecitos. No, algunos sí, por supuesto. Ay, yo tengo un pariente en el hospital y tiene problemas y
y se asusta y se angustia y ha sufrido estragos de la edad que otros no. Pero se le cuida por eso, no por la edad. Se le cuida por su indefensión. Infantilizar a alguien porque tiene el pelo blanco o porque está arrugado o porque camina un poquito más despacio, que no todos caminan un poquito más despacio, que tengo a Mick Jagger bailando por el escenario a los 80 y muchos. Es bobo. Es una generalización inaceptable y siento mucho decirlo como persona mayor, que ya soy. Estoy en desacuerdo con Serrat. Y hay que respetar todo, su capacidad deportiva, su capacidad intelectual, su capacidad creativa, su sexualidad. Uy, qué miedo a eso, ¿verdad? Los mayores no, los mayores ya no hacen de eso. ¿Qué hacen? Sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos, porque hasta que no te mueres tienes todo el derecho a seguir teniendo proyectos. Yo tengo 800. Cuando empecé con lo de los ucranianos me decían, pero esto va a ser muy difícil. Pues mira, sí, fue difícil, pero lo hicimos. Y ahora tengo un segundo proyecto que es reunir esos testimonios con testimonios de la gente de las organizaciones y instancias españolas como la Cruz Roja y hacer un documental de 90 minutos. Tengo proyectos, tengo mucho que hacer todavía como para jubilarme o rendirme. Pero no. Ay, pobrecitos, háganos caso. Joan Manuel, que no, hombre, que no.